Cuando Miguel Barroso ya no es secretario de Estado de Comunicación, porque antes de conceder las televisiones se pasa a un segundo plano, él viaja a Miami para ofrecerle el trabajo a Fernández, lo cual es un contrasentido porque ya no tenía autoridad ni tenía cargo para hacer esa oferta. Se lo anunciaba con el flamante presidente de Radio Televisión Española. La verdad es que es una entrevista un poco especial porque Luis Fernández es un viejísimo conocido de esta casa, de prácticamente todos los que estamos en esta mesa, y un servidor coincidió con él incluso hace 20 y pico de años en otra cadena, en la COPE, que todos tenemos un pasado. Luis Fernández, buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenos días. La verdad que nos gustaría más que estuvieras casi como tertuliano, como analista de la actualidad. Ya sé bueno, que podemos hablarlo, no está descartable. Eso es complicado. Además me han contado que los primeros días de aterrizaje aquí en Madrid ibas por los pasillos diciendo, ¿por qué no abrimos con esta noticia o entrevistamos al otro, al de más allá? Ahora me dicen que te has calmado un poquito más, ¿no? No era cierto lo primero, ¿No? No, para nada, en absoluto. Leyenda urbana. Eso es el estado de nervios en el que se vive y de rumorología permanente en que se vive en Madrid. Bueno, muy pegados. En Barcelona te tienes que dar cuenta. Aquí se acabó la política de los favores. Aquí se acabaron los favores y han empezado los derechos. El señor Rodríguez Zapatero sacó su nueva ley de televisión española en el año 2006. Una ley que, entre otras cosas, cambiaba RTVE de un ente público a una corporación, suprimía el cargo de la dirección general y creaba un presidente de la corporación. Y a diferencia de los directores generales que eran designados por el Consejo de Ministros, el presidente de la corporación sería designado por el Parlamento y no bastaría una mayoría parlamentaria para elegirle. Tendría que ser una mayoría amplia de 2/3, que en la práctica era obligar a que primera y segunda fuerza, PP y PSOE, se tenían que poner de acuerdo. Recordemos que, con la única excepción de don Fernando Castedo, del que ya hemos hablado, en 1981, no había vuelto a ver ningún otro mandatario de RTVE que hubiera sido consensuado. En esta ocasión, a finales de 2006, se produjo una negociación en la que don Eduardo Zaplana fue el representante del Partido Popular, el primer partido de la oposición, y don Alfredo Pérez Rubalcaba el representante del gobierno, del Partido Socialista. Y llegaron a un acuerdo por el cual don Luis Fernández se convirtió en el primer presidente de la corporación RTVE en lo que se llamó el Pacto Florentino. El motivo por el que se decía eso es porque el señor Pérez Rubalcaba era un conocido madridista, amigo del presidente del Real Madrid, don Florentino Pérez, y don Eduardo Zaplana, el del Partido Popular, también era madridista y también era amigo del señor don Florentino Pérez. De hecho, se llegó a bromear diciendo que habían negociado la elección de don Luis Fernández en el palco del Santiago Bernabéu. Por poder podría ser posible, pero si alguien mira las fechas se dará cuenta de que a finales del año 2006, cuando se anuncia el nombramiento de Luis Fernández, don Florentino Pérez no era presidente del Real Madrid. El presidente era don Ramón Calderón, en el paréntesis que hubo con don Florentino Pérez. Bueno, Jaime, yo creo que es hora de que le contemos a la gente qué es lo que queremos hacer, ¿no? Parece bien, pero hay que ser prudente en estos casos. Ya, pero algo hay que contar, ¿no? Es decir, de nuestro proyecto. Yo tengo aquí todo esto. Son papeles del proyecto. Eso es una joda, Jaime, no fastidies. Es un resumen. No. Es que un proyecto de esto necesita escribir mucho. Como un resumen, eso es un ladrillo, no hay quien se lo trague, joder. Puedo hacer un resumen, pero no tengo mucho tiempo. Quítate todo lo demás, por favor, esto es importante, y te preparas un PowerPoint como Dios manda. Se da la circunstancia de que don Luis Fernández no era un periodista precisamente equidistante en su trayectoria. Había ocupado cargos en medios de comunicación que podrían llamarse progresistas. Había sido máximo directivo de la cadena SER, en el grupo Prisa, había sido director de informativos de Telecinco, en una etapa en la que los informativos con el señor Lucas y la señora Ángeles Barceló eran muy hostiles hacia el Partido Popular, y el Partido Popular muy hostiles hacia ellos. La Moncloa llegó a decir que si don Luis Fernández no era destituido no concederían ninguna entrevista a Telecinco. Algo más antes de irnos al deporte. Una noticia que tiene que ver con esta casa, con estos informativos. Es el relevo al frente de ellos. Se dijo entonces que el gobierno del Partido Popular era muy hostil hacia la etapa de Luis Fernández, hasta el punto de que amenazaron con no ir a ninguna entrevista a Telecinco mientras Luis Fernández siguiera siendo director de informativos. ¿Se puede decir? Sí, eso fue así. Y en aquella época era una presión por parte del Partido Popular, que era el que estaba en el poder, que fue tremenda. O sea, y al final pidieron la cabeza de Luis Fernández, de todo, hubo de todo.
Sustituye a Luis Fernández, que abandona esta responsabilidad tras 4 años en los que ha revolucionado Informativos Telecinco tanto en la forma, dotándolos de la más moderna tecnología para la información televisiva, como en el fondo, al haberlos convertido en el referente de independencia y rigor profesional. Un trabajo que, entre otros, ha sido reconocido con el Premio Ondas en su última edición. Y en su última etapa estaba trabajando para el conglomerado de productoras Imagina, Globomedia, Mediapro, etc. ¿Por qué aceptó, por tanto, el Partido Popular a alguien con un perfil progresista? Pues principalmente porque el Partido Socialista aceptó que el Partido Popular fuera el grupo político que tuviera más representantes en el Consejo de Administración de la corporación RTV. Al PSOE no le preocupaba demasiado que el PP fuera el grupo mayoritario, porque en el Consejo también estaban Esquerra Republicana, Izquierda Unida, que presumiblemente estarían más cerca de apoyar al PSOE, y algo mucho más importante, que por primera y única vez en la historia han entrado los sindicatos. Había un consejero de Comisiones Obreras y había un consejero de la UGT, lo cual era un tanto contradictorio que en el Consejo de Administración de una empresa haya representantes de los sindicatos, por aquello de que si es sindicato en teoría no puede ser ejecutivo de la empresa. Por tanto, el PSOE asumía que, como tendría presumiblemente el apoyo de los consejeros sindicalistas y de los consejeros nacionalistas, pues tenía indirectamente la mayoría. El que hubiera un presidente consensuado no significó que hubiera un director de informativos consensuado, básicamente porque don Luis Fernández mantuvo al señor Fran Llorente, que está directamente avalado por el presidente del gobierno, señor Rodríguez Zapatero, que era su principal escudo defensor, y por tanto se mantuvo casi íntegra toda la redacción de informativos, formada por profesionales del sector progresista de toda España, que no eran precisamente amigos del Partido Popular. Ayer, alguno de los oyentes que llamaba o se ponía en contacto con la cadena SER para dar su opinión, nos recordaba el día de los atentados, el 11, el 12, el 13, y nos decía, además en voz muy enérgica, es que esos días yo escuchaba la SER porque no se podía ver televisión española, no decían la verdad. ¿Qué garantías nos da el flamante nuevo presidente de que eso no va a volver a suceder? Las garantías de lo que se ha hecho en estos 2 últimos años en Televisión Española con Fran Llorente al frente de la dirección de los servicios informativos. Se ha hecho un magnífico trabajo. El otro día él decía que él quería los mejores informativos. Yo le llamé, le recriminé y le dije, Fran, tienes ya los mejores informativos. Comparativa de informativos de televisiones PP-PSOE. Mientras que el presidente de Radio Televisión Española, Luis Fernández, en octubre dijo en la Comisión de Control Parlamentaria que jamás se había tratado tan bien a la oposición, la realidad es justo la contraria. Los datos demuestran que jamás se ha favorecido tanto al gobierno y perjudicado tanto a la oposición. En Televisión Española, los presentadores Milá y Blanco forman parte de la noticia a favor del PSOE y en contra del PP. Con la mala fortuna de que, aunque mantuvieron el liderazgo en el Telediario 1, el de las 3 con la señora Ana Blanco, el Telediario 2 con don Lorenzo Milá perdió ya claramente el liderazgo en favor de Informativos Telecinco, porque por aquella época el señor don Pedro Piqueras había abandonado RTVE, se había pasado a Informativos Telecinco, había hecho un informativo de noche muy potente y además don Pablo Basile, el mandamás de Mediaset, había programado justo antes el exitoso programa Pasapalabra. Y a partir de ese momento, el liderazgo del Telediario de las 9 fue para Telecinco. El señor Luis Fernández sí cosechó buenos datos de audiencia en la radio, porque fichó a don Juan Ramón Lucas, a quien ya conocía porque había sido su presentador estrella cuando dirigía los informativos de Telecinco, para que fuera el locutor estrella de Radio Nacional de España, y sí consiguió los mejores datos para la radio pública desde los tiempos del señor Carlos Herrera. Una de las apuestas que tuvieron don Luis Fernández y el señor Fran Llorente, que se compenetraron bastante bien el tiempo que compartieron mando en RTV, fue crear un programa de entrevistas a políticos formuladas por ciudadanos. Fue el formato Tengo una pregunta para usted. El programa no tenía demasiado valor periodístico porque en el fondo era el equivalente a que un político se pusiera a comentar lo que le escriben ciudadanos en la red social Twitter, ahora X. A ver, no se puede explicar todo lo que se ha hecho en 3 años en los primeros minutos del programa. Tenemos muchos minutos. Te advierto que explica muy poco. A ver, Lorenzo, perdón. Sí, adelante. Yo quería insistir en que yo, como digo, antes, por ejemplo, del euro, salía de casa con 5.000 pesetas y pasaba la semana. Ahora salgo con 50, 60 euros y no la paso. Y mi sueldo, personalmente el mío, y supongo que el de casi todos, no ha subido en esa proporción. Es decir,
estadísticamente, estadísticamente, es lo que usted mueve, vamos de cine, pero en la calle, a pie de calle, no vamos de cine. Y está usted bajándose aquí para contestar nuestras preguntas, pero ¿cuánto vale un café en la calle? ¿Sabe usted contestarme? Sí, 80 céntimos aproximadamente. No, eso era en los tiempos casi del abuelo Pachi, hoy no. Depende. Es justo decir que tengo una pregunta para usted. Fue equitativo en el sentido que primero fue con el señor Rodríguez Zapatero y luego fue con el señor Rajoy. La misma oportunidad que tuvo uno la tuvo el otro, y luego con otros políticos. La pensión no contributiva es de 300 euros. ¿Cómo puede vivir una familia con 300 euros y sacar la casa adelante durante todo el mes? Pagar alquiler también y gastos de convivencia. Es mucha molestia preguntarle lo que usted gana. Gano bastante más que esa cantidad a la que usted ha hecho referencia. Hay que decir que la nueva ley de televisión española convertía al Consejo de Informativos en una entidad oficial protegida por ley. Ya deja de ser, por tanto, aquel grupo de resistencia del sector progresista contra el sector del Partido Popular, para pasar a ser una entidad con rango oficial, aunque mayoritariamente siguiera dominada ideológicamente por los afines, sobre todo a Comisiones Obreras y al señor Fran Llorente. No obstante, es justo decir que en ese periodo los señores Fran Llorente y Luis Fernández intentaron dar una imagen de cierta pluralidad en Radio Televisión Española en el canal 24 Horas. Fichan a don Juan Pedro Valentín, que venía de ser director general del Periódico Público, un periódico de izquierdas, para que sea nuevo director del canal 24 Horas. Pero a la vez ponen como presentador estrella del programa estrella de 24 Horas, de la noche en 24 Horas, a el periodista don Vicente Vallés. Y es cierto que don Vicente Vallés en aquel momento, en 2008, no tenía la imagen y la línea editorial que tiene a partir de 2020, que es cuando toma partido de una manera clara. En aquel momento no se había posicionado tanto, pero evidentemente no era alguien que perteneciera al sector progresista de Torre España. Otro fichaje muy importante que se hace en aquella época es el periodista de investigación don Juan Bautista Jiménez Guerra, alias Jimmy Guerra, un periodista especializado en temas de terrorismo. Su equipo de contratados cobraba muy por encima de la media, pero también conseguía cosas que no tenían otros. Y cuando en el año 2008 se produce una redada y se consigue encarcelar a la cúpula de ETA, la cadena que consigue imágenes exclusivas casi en directo de esa detención es Televisión Española, gracias al equipo del señor Jimmy Guerra. Llevan más de 10 horas registrando el piso de Burdeos, donde anoche detuvieron al considerado número 1 de ETA, momento que captaron en exclusiva las cámaras de Televisión Española. Televisión Española ha sido, como les contamos, la primera en informar sobre la caída de la cúpula de la banda terrorista ETA. La 1, la 2, el canal 24 Horas y la nueva página web se convirtieron en transmisores casi simultáneos de las detenciones. Eran poco más de las 11:30 de la noche cuando Televisión Española informaba de la detención de 4 miembros de la cúpula política y militar de ETA. A lo largo de la noche se sucedieron los avances informativos y las conexiones telefónicas con lo que estaba pasando. Y a las 3 de la mañana nuestra compañera Teresa Aguiló nos lo explica en directo ya ante la cámara. Y no solo se dio la noticia en la 1, sino también en el canal 24 Horas y en la 2. Y acaba de producirse una importante operación policial en Burdeos, en el sur de Francia. De manera simultánea, en la recién estrenada web de Televisión Española, todos los internautas siguieron la detención desde otra pantalla, esta vez la de su ordenador. Aquello molestó mucho al grupo Prisa, que entendía que la filtración tendría que haber sido para ellos, para la señora Ana Terradillos o sus periodistas de Interior. Y de hecho, su editorialista estrella, don Iñaki Gabilondo, hizo un editorial muy duro contra aquella filtración, diciendo que podía haber puesto en peligro y permitido la fuga de más etarras que los que fueron detenidos. Algún día tenía que pasar y pasó ayer. La policía francesa está muy enfadada porque la acción anti-ETA en Burdeos hubiera podido obtener un mejor resultado, pero la presencia de periodistas españoles alertó a algún etarra y le permitió huir. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo podía saber ningún periodista que se iba a producir esa actuación policial? Y ese día, y en ese lugar exacto. Bueno, ustedes se escandalizarían si supieran con qué frecuencia se filtran noticias sobre planes que deberían ser absolutamente secretos. La obsesión por asegurarse una brillante cobertura mediática han terminado por hacer habitual este sacrilegio ciudadano. Y también nuestra paranoia profesional como periodistas, que nos ha llevado a convertir en dogma una ridiculez, que no hay nada en el mundo más importante que una noticia.
Pero no sería ese el único motivo por el que el grupo Prisa le tendría especial tirra al señor don Luis Fernández, ya que durante su mandato habría dos sombras proyectadas sobre él. Una, la de las productoras amigas, Mediapro, Globo Media, don José Miguel Contreras, don Jaume Roures, los socios del Diario Público, y otra, la de don Florentino Pérez, en ese momento expresidente del Real Madrid, pero ya haciendo gestiones para volver a recuperar la presidencia de ese club. Que tenían un director general de Televisión Española, que es el señor Luis Fernández, que era como si fuera de la familia. Y entonces les abrió las compuertas de Televisión Española y empezaron a producir programas. Una muestra de su vinculación con las productoras es que nombra director de TVE al señor don Javier Pons, que venía de ser el director del Terrat, una de las productoras del grupo de Imagina. Y es un periodo en el que Televisión Española contrata bastantes servicios a las productoras amigas del grupo Imagina, como los mencionados 59 segundos o España Directo, o incluso elegir como representante de España en Eurovisión a una figura o una ficha creada por el Terrat. 3 billetes hacia Belgrado, chiquilicuatre. Una de las primeras cosas que hace don Luis Fernández es suprimir el programa El Rondo, un programa en el que don Roberto Gómez era su tertuliano estrella y que básicamente se había convertido en un programa de apoyo a don Ramón Calderón, archienemigo del señor don Florentino Pérez, en la presidencia del Real Madrid. Vamos a ver, tranquilo, hay que ganar la batalla del marca y de la televisión. No va a existir más, digo, está viendo cuántos años tiene contratado. Si es por meses, se lo cepilla enseguida. Si es por temporada, habrá que esperar a la temporada. Luis Fernández es talibán madridista. Para que no vas a añadir que hizo el contrato a Roberto Gómez, digo, por poner, digamos, un detalle, ¿no? Como era contratado, no era fijo, y había que renovarse o no se mantenía. En ese programa que tenía en los informativos, iba detrás de Roberto, pero no existirá más, nunca más. Va a ser un programa madridista de Ferrer. Por esas fechas es cuando Radio Televisión Española, que había contratado a don Jesús Quintero, el loco de la colina, para que hiciera una serie de entrevistas, el programa llamado La Noche de Quintero, se les ocurre hacer una entrevista a don José María García. En esa entrevista el señor García habla del nuevo presidente de RTVE, don Luis Fernández, de manera un tanto despectiva. La 1, Televisión 1, esta casa, y la 2, evidentemente, son gubernamentales. Desgraciadamente, el PP, ya con UCD, con Franco y con San Pedro. No, ahora ya sabes que hay un presidente nombrado, en fin, por todos los desde el Parlamento, ¿no? Yo admiro nuevo, no puedo admirar a Luis Fernández porque no lo conozco lo suficiente, y lo que conozco de él no me ha convencido porque ha estado muy escorado hacia el imperio, ha sido un hombre total y absolutamente del imperio. A partir de ahora, Luis Fernández, el nuevo presidente, no sé qué postura tomará. Pero yo sé que es duro lo que acabo de decir del nuevo presidente, pero es la verdad radical. Este es un hombre de prisa. Bien, es cierto que ha afectado. Estuvo trabajando en Prisa, ¿no? Estuvo trabajando en Prisa y ahora tiene el consentimiento de todos los partidos políticos. Ahora tiene el consentimiento de todos los partidos políticos. Nombrado por el Parlamento. Por eso te digo que vamos a ver el cambio pero que hasta ahora no es un hombre para aplaudirle. Una prueba de libertad es que esto salga, lo que estoy diciendo. Pero hizo algo que a don Luis Fernández le podía molestar un poco más, que es que se metió bastante con don Florentino Pérez, que en ese momento era expresidente del Real Madrid. La cabeza, a mí por ejemplo me preocupa actitudes mafiosas como la de Florentino Pérez. Florentino Pérez y Jorge Valdano son los hombres que han destrozado a este Real Madrid. En una decisión un tanto sorprendente, don Luis Fernández decidió que de la entrevista del señor García, que duraba casi una hora, solo se emitiría el fragmento en el que se había metido con él, con el propio don Luis Fernández, y no se emitiría nada de lo demás. Es decir, no se emitirían sus críticas a don Florentino Pérez ni al resto de personas a las que puso a parir el señor García.
Y si bien es cierto que hace bastante tiempo que las cosas que dice el señor García considero que hay que ponerlas bastante en cuarentena, es bastante sorprendente que en una entrevista que era grabada se gestionara tan mal hasta el punto de que tuviera que retirarse después de haberse anunciado que se iba a emitir. Tú ahora tienes responsabilidad en Televisión Española y marcas una línea editorial. Una línea editorial en la que dice, bueno, es una televisión pública y entiendo que en una televisión pública no se deben... hombre, no son insultos, pero sí, ni siquiera descalificaciones, acusaciones graves. En este caso dice, yo en la televisión pública, independientemente de a quién sea... Y cada vez estoy más convencido, aunque sin pruebas, que el hombre que consigue que no se dé la entrevista es Florentino Pérez. Pues entonces, tienes que pensar que es él, a través de sus enlaces. Los enlaces son, él ha tenido un director general que se llamaba Ferreras, de Prisa, que es íntimo amigo de Luis Fernández. Don Jesús Quintero primero desapareció, luego apareció en el siguiente programa diciendo que él no estaba de acuerdo, pero que acataba y no dimitía porque le parecía que Televisión Española tenía derecho a hacer lo que había hecho. Televisión Española, responsable final de lo que se emite en esta cadena, decidió la semana pasada no emitir la anunciada entrevista que le hice al periodista José María García por considerar que en ella, más que opiniones, se vertían insultos y descalificaciones a terceras personas. En mi contrato se dice que, en caso de desavenencia o discrepancia, prevalecerá el criterio de Televisión Española. Acato, por tanto, el criterio de la dirección de Televisión Española. Luego dijo que no dimitía por consideración a sus miembros del equipo y otros pensaron malévolamente que era porque quería cumplir su contrato para que se le pagara lo que le correspondía por la temporada completa. Eso sí, una vez finalizó su contrato, ya se concedió entrevistas donde puso a parir al señor don Luis Fernández. Pero tengo unas declaraciones suyas de cuando usted regresó a Televisión Española en el 2006. ¿Y por qué pasó esa? Perdón, sí. Unas declaraciones suyas donde usted decía en el 2006 que había encontrado Televisión Española más libre que nunca. Sí. ¿Qué pasó luego? Pues que llegó él. ¿Y este clima de desconfianza se había manifestado, en anteriores entrevistas o no había pasado nada hasta la entrevista a José María García? Desde que llegó me tenía amargado. ¿Por qué? Preguntaba todas las semanas, hasta me pidió la entrevista con la ministra de Cultura para ver qué decía de la ley del cine. Pero qué raro que se pusieran de acuerdo en una mañana para nombrar presidente a un señor que llevaba 4 años en Miami y que lo que hace ahora es poner películas violentas y de soldados constantemente. También Luis Fernández defendió aquella no emisión de una manera un tanto genérica. Interpretó la decisión de no emitir aquella famosa entrevista de Quintero, aquellos contenidos de José María García con Quintero, precisamente por críticas, por insultos a otros personajes, también algunos de los cuales formaban parte del mundo empresarial. Ahí fue una decisión personal de Luis Fernández, reconoce que quizás se equivocó en dejar de emitir esos contenidos. No, lo tengo clarísimo, lo tuve clarísimo aquella tarde, me reuní única y exclusivamente con mi equipo. Y hoy tomaría exactamente la misma decisión. A mi juicio, no todo vale, y en mi juicio, la persona que tome el mando y conecte la 1 o conecte la 2 o ponga Radio Nacional de España, tiene que saber que ahí no va a encontrar insultos, descalificaciones, violencia, falta de respeto a las minorías. Eso lo tengo clarísimo. Don Luis Fernández hizo una gran inversión también cuando sorprendió a las cadenas privadas al hacer que Radio Televisión Española comprara los derechos de emisión de la Champions. Por cierto, también los datos que se están diciendo de la aportación económica de Televisión Española para la Champions son falsos. Yo los puedo aquí hacer públicos, porque nosotros estamos pagando vamos a pagar el año que viene por la Champions, por 18 partidos, 30 millones de euros, cuando Antena 3 este año está pagando más de 29 millones de euros por 13 partidos. Aquella jugada florentiniana era una bofetada para Sogecable, es decir, para el grupo Prisa. ¿Se emite fútbol en abierto para favorecer a las televisiones? No, para favorecer a los clubes.
para poder financiar el enorme costo del espectáculo del fútbol, sobre el que nos hablan 4 torres manifiestas, que son un monumento a la especulación urbanística, por bellas que sean, y son muy bellas, relacionada precisamente con el fichaje de los grandes jugadores de fútbol del Real Madrid. El grupo, que en esa etapa estaba presidido por don Juan Luis Cebrián, respondió con una cadena de reportajes en El País contra Radio Televisión Española. Y don Luis Fernández no se quedó callado. Ordenó a don Fran Llorente que dedicaran un espacio en informativos a desmentir al diario El País. Y el señor Fran Llorente acató aquella orden. El País afirmaba ayer que Mediapro se ha convertido en un proveedor privilegiado de Radio Televisión Española. Sin embargo, El País omitía aspectos relevantes. No precisa El País que se trata simplemente de una relación industrial y profesional con un gran grupo audiovisual con el que mantienen esas mismas relaciones casi todos los operadores, incluido el propio grupo Prisa Sogecable. Callejeros. Hay muchos ejemplos. Mediapro produce el programa Callejeros, de 4, uno de los más reconocidos de la cadena. O son socios en la empresa que gestiona el conjunto de los derechos del Real Madrid. El País decía que Mediapro produjo para Televisión Española el programa 59 segundos. El dato también es falso, porque 59 segundos lo produjo Globomedia. El País se ha negado a publicar la carta de Radio Televisión Española que advertía de estos datos falsos, aunque ha incluido una rectificación de 8 líneas que ignora gran parte de sus errores. Durante la presidencia de Luis Fernández hay un matrimonio que ocupa cierta importancia, que es el que formaban doña Elena Sánchez Caballero y don Pablo Mansilla. Doña Elena Sánchez Caballero era una profesional histórica de RTVE desde los tiempos de don Enric Sopena, muy querida por la casa. A ella es a quien don Luis Fernández nombra defensora del espectador de RTVE, siendo la primera persona que ocupa ese cargo. Doña Elena Sánchez demostró que se tomaba en serio su trabajo cuando se produjo en 2009 el escándalo de los pitidos. En una final de la Copa del Rey, con una selección de un equipo catalán y un equipo vasco, y con gran parte de hooligans radicales de ambos equipos abucheando el himno de España, la emisión de RTVE tomó la extraña decisión de no emitir el himno de España en directo, hacer una extraña desconexión justo cuando llegaba el momento del himno, para luego, después de la desconexión, decir, no hemos podido, lo emitimos ahora, y que se emitiera aparentemente un himno cocinado, es decir, una emisión en la que se bajaban los pitidos. Por un error humano no hemos tenido la posibilidad de ofrecérselos al comienzo del partido. Así pues, ese es el momento, ese era el gran momento, el himno nacional español aquí en Valencia. Esa extraña emisión llevó a que el señor Fran Llorente destituyera a su responsable de deportes y a que doña Elena Sánchez obligara al director de TVE, don Javier Pons, a comparecer ante ella en el espacio RTVE Responde que la defensora presentaba. Hay personas que nos han escrito también diciendo que esa grabación estaba manipulada. La Dirección de Televisión Española yo creo que reaccionó desde el primer momento como debía. Primero, se pidió disculpas a los espectadores / ciudadanos por lo que había pasado, que era un error gravísimo el no emitir el himno nacional. Segundo, tomar la decisión de destituir al responsable de la retransmisión de la final de la Copa del Rey, que era el responsable de que se cumpliera el protocolo que se había establecido para que sucediera todo como tenía que suceder y como sucede durante muchas ocasiones a lo largo de todo el año en Televisión Española. En Televisión Española se emite el himno nacional muchísimas veces con multitud de razones, ya sean de paradas militares, ya sea de eventos deportivos, se emite el himno nacional muchísimas veces. Una muestra de que se tomaban en serio en RTVE a la defensora. Pero a la vez que doña Elena Sánchez era la defensora del espectador de RTVE, su marido, don Pablo Mansilla, era contratado por RTVE como responsable director de la oficina para el cambio de sede de RTVE. Y es que si don Florentino Pérez había hecho un proyecto de ciudad deportiva para el Real Madrid... Mire, este es un proyecto bueno para Madrid, bueno para el Real Madrid, bueno para el deporte y bueno para todo el mundo. Su amigo don Luis Fernández quería hacer algo parecido con la nueva corporación, crear una ciudad de radiotelevisión española.
El plan consistía en vender todos los activos inmobiliarios de RTVE, es decir, la sede de Prado del Rey, la sede de Torre España, el Pirulí, los estudios Buñuel y los estudios de Paseo de La Habana, aunque estos últimos no pertenecían a RTVE, aprobar una recalificación de todos los terrenos, encontrar compradores para cada uno de esos terrenos y con todos los beneficios y las plusvalías de esas ventas, financiar la construcción de una nueva sede ultramoderna para la corporación RTVE. Intensificado los contactos tanto con la Comunidad de Madrid como con el Ayuntamiento de Madrid y con la SEPI. En el contrato programa que estamos negociando con el Gobierno hay un capítulo expreso dedicado a la nueva sede, hay un anexo dedicado a la nueva sede y hay una aprobación por parte de ese contrato programa para que la SEPI esté en el proyecto dando garantías de solvencia, de rigor y de transparencia. No va a costarle €1 a los ciudadanos el cambio de nueva sede y va a ser todo dentro de los presupuestos que tenga la corporación y todo financiado con la venta de los 3 terrenos que tiene la Corporación Radio Televisión Española en la Comunidad de Madrid. El deseo y el objetivo es que los profesionales y trabajadores de esta casa nos trasladáramos en el año 2011. La nueva sede se encuentra. Son unos terrenos que pertenecían al Ministerio de Defensa que en aquel momento llevaba doña Carme Chacón, que era la esposa de don Miguel Barroso, otro del equipo de las productoras amigas. Aquí se acabó la política de los favores, aquí se acabaron los favores y han empezado los derechos. Sobre este proyecto florentiniano siempre existió la sombra de si había habido algún tipo de pelotazo, si hubiera habido alguna hipotética comisión oculta que pudieran llevarse el señor Mansilla o el señor don Luis Fernández. Hay que decir que el proyecto aseguraba que todos los beneficios que se ganara por la venta de los terrenos y las plusvalías iban a ir al nuevo edificio. ¿Y dónde nos vamos a reunir, presidente? No tengo una idea. A mí me gustaría que fuésemos a Canarias. Yo preferiría Barcelona. Mar, solecito. ¿Por qué no aquí en Madrid, en el auditorio? ¿No sale más barato? ¿Cómo que más barato? Ni un duro. Esto no nos tiene que costar ni un duro. Bueno, pues si os parece, lo pensamos y lo decimos en el próximo comité de dirección. O esperamos a la nueva sede. La Arroyo Molino. Se acabó la discusión. Nos vamos a Zaragoza. Sea como fuere, el proyecto iba a morir cuando en el año 2009 estalla la crisis económica, que se convierte también en una crisis inmobiliaria de todo el sector del suelo. En ese momento hay una gran operación de lobby de las cadenas privadas, principalmente don Alejandro Echevarría, que es el presidente de Mediaset, y don José Miguel Contreras, que es el CEO de La Sexta, para convencer al gobierno, a través de la vicepresidenta, doña Teresa Fernández de la Vega, de que retiren la publicidad de TVE. Sobre el servicio público de radio y televisión y sobre nuestro sector audiovisual. Hay múltiples modelos y diferentes financiaciones. El de la televisión pública británica, el de la televisión pública americana, el de la televisión pública francesa, diferentes entre los 3 y diferentes en el cuarto al de la televisión española. Las empresas privadas de televisión somos partidarias de la televisión pública. Siempre hemos sido partidarios de la televisión pública. Pero como ha dicho Luis Fernández, creemos que hay que reinventar la televisión pública en España. Y sobre todo la disposición a ese diálogo y a esa reflexión conjunta en beneficio de todo el sector audiovisual. A mí no me agota el debate de la televisión pública, lo que me agota es que no se haga, porque al final el debate de la televisión pública se resuelve en 5 minutos, si es solo un problema de dinero. Eso, a un presidente como el señor don Luis Fernández, que precisamente se había caracterizado por invertir, con cosas como la Champions y este tipo de gastos, que de repente le digan, oye, que se cierra el grifo, era reventar su modelo de televisión española. Por no hablar de que además se tomó esa decisión sin haber sido consultado previamente, ante lo cual don Luis Fernández anunció que dimitía como presidente de RTV. Esta corporación es hoy mejor que hace 3 años. Tenemos mejor televisión, tenemos mejor radio, tenemos una web que antes no teníamos, los telediarios, ¿no? Jamás respiraron tanta libertad, tanta independencia y tanto pluralismo. No faltarán las malas lenguas que dirían que el señor don Luis Fernández se iba porque no había sido bien su proyecto del pelotazo florentiniano de la nueva sede de RTV. En todo caso, don Luis Fernández ha seguido ocupando cargos de mucho prestigio en el sector mediático internacional después de su etapa en RTV, incluyendo haber sido responsable de la escuela deportiva del Real Madrid en China. Su mandato debía haber sido de 6 años. Elegido en 2006, debería haber estado hasta 2012. Y resultaba que dimitía antes de cumplir los 3 años en el cargo. Algo que va a ser bastante habitual, por cierto, en la historia de la corporación RTV.
¿Cuánto ganó el Real Madrid con la recalificación de los terrenos de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid? Nada, nada. Es decir, de toda la operación aquella del dinero que se sacó, que fueron 500 millones, más de la mitad fueron a las instituciones públicas, al ayuntamiento, déjeme, a la comunidad y a Hacienda.